una de las cosas, amado hermano, es que usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que entender que Dios nos conoce. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe de tu vida, te conoce, Él sabe quién eres, Él sabe cómo eres, Él sabe qué eres. Porque dice esta escritura que Dios saca a Israel de Egipto y la intención de Dios era llevarlos a la tierra de Canaán. Canaán para usted y para mí representa la tierra prometida, representa la bendición, representa la prosperidad, las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Pero dice la palabra de Dios que Dios dice, no los voy a llevar por este camino porque van a haber guerra y se van a arrepentir. Es decir, Dios conoce cuáles son tus temores. Dios sabe, amado hermano, permítame la expresión, ¿verdad? Dios sabe de qué pie cojeamos. Dios te conoce. Porque este versículo dice, no sea que el pueblo se arrepienta y regrese a Egipto. Es decir, no sea que se arrepientan y regresen al mundo, ya no sigan en mis caminos. Es decir, Dios te conoce. El problema es, amado hermano, que usted y yo tenemos que entender algo. Acompáñeme por favor al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Yo estoy seguro que quizá usted ya lo conoce. Jeremías 29, 11. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Le estoy leyendo la versión de las Américas. Plan de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Mire lo que dice el libro de Jeremías. Dios nos está diciendo, te conozco, pero también sé el plan que yo tengo para ti. Es decir que Dios, amado hermano, dentro del conocimiento que Él tiene de ti, el conocimiento que Él tiene de mí, Él te dice, te conozco, sé quién eres, sé cómo eres, pero también sé el plan que yo tengo para ti. Otra versión dice, yo sé los planes que tengo para darte bienestar y no darte mal, para darte un buen futuro, un futuro lleno de esperanza. Y dice, yo el Señor soy el que lo afirma. Otra versión dice, me gusta mucho esta versión, la versión del Jubileo dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, para darte paz y no darte mal, para darte ese fin que tú esperas. Es decir, Dios, amado hermano, sabe quiénes somos, nos conoce, pero Él tiene un plan para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pregúntele al hermano que usted tenga al lado, por favor. ¿Tú estás dispuesto a seguir el plan de Dios? Porque muchas veces, amado hermano, usted y yo detenemos el plan de Dios en nuestra vida por muchas cuestiones, por temores, por miedos, por incredulidad, por falta de fe, pero el plan de Dios para ti y para mí, es más, hay gente, amado hermano, que al cometer un pecado se alejan de Dios, porque piensan que la bendición, que la prosperidad de Dios está atada a lo que tú hagas. Pero el amor, la bendición, la prosperidad de Dios no está atada a nada que usted y yo hagamos, está atada al amor de Dios. Dios decide bendecirte por puro y simple amor, amado hermano. Porque una vez más, Dios te conoce. Dios sabe que tú y yo somos infieles con Él. Dios sabe que tú y yo somos pecadores, que somos mentirosos, que somos engañadores. Y por eso la bendición de Dios no está atada a nada que tú hagas. Está atada al amor de Dios. Porque Dios sabía que el pueblo podía arrepentirse. Dios sabía que el pueblo podía murmurar en el desierto. Dios lo sabía. Pero aún así su plan era llevarlos a la tierra prometida. Cuando Dios lo trae a usted a sus caminos, Él sabía, amado hermano. Él sabía que ibas a mentir, Él sabía que ibas a engañar, Él sabía que te ibas a arrepentir, que te ibas a cansar, que te ibas a desanimar. Él lo sabía y aún así te trajo a sus caminos. Porque el plan de Dios es bendecirte. El plan de Dios es prosperarte. Porque, mire, amado hermano,
Permítame inclusive decirle, dice la palabra de Dios, bendito sea el Dios y Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, dice, el cual nos predestinó antes de la fundación del mundo. ¿No dice así? Es decir, que el plan de Dios que Él tiene para ti, para mí, es desde antes de que existiera este mundo, amado hermano. En ese plan de Dios, tú ya estabas concebido. Decía el pastor Martín en la mañana, para los que vinieron, se recordarán que nos decía, no es casualidad que estemos aquí. Y es cierto, no es casualidad que tú estés aquí. Inclusive, no es casualidad que estés en esta ciudad, no es casualidad que estés en esta iglesia. Dios tiene un plan para ti. Yo a lo mejor a veces soy muy brusco en esto que suelo decir, pero no somos un error de papá y mamá, no somos una equivocación de la vida, no somos una noche de borrachera, somos el plan de Dios. Y Dios, en todo ese control de quererte bendecir, de quererte prosperar, sabía, amado hermano, toda tu vida, la conocía a la perfección. El problema es, amado hermano, que muchas veces ustedes y yo no sabemos escoger, porque Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, no sé si usted lo haya leído alguna vez, Deuteronomio 30, 19. Dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire, verso 20, amando al Señor. Dios quiere bendecirnos, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Es más, ayúdame por favor y dígale al que se tenga al lado, Dios quiere bendecirte. Pero es tu decisión. Porque aunque el plan de Dios para tu vida está ahí, Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar, amado hermano, a ser bendecido, a ser prosperado. Dios no te va a obligar a ser hijo suyo, no te va a obligar. Por eso dice, yo pongo frente a ti la bendición y frente a ti la maldición. Dice Dios, escoge la bendición. Pregúntele al que usted tenga al lado, por favor. Pero en serio, pregúntele, ¿tú qué escogerías? ¿Tú qué escogerías? ¿La bendición o la maldición? No, pues obviamente que todos decimos, ¿verdad? La bendición. Todos decimos, no, hermano, pues la bendición. Pero mire lo que dice el verso 20, amando al Señor tu Dios. Ahora, pregúntele al hermano que usted tenga al lado, ¿tú qué tanto amas a Dios? Porque yo a usted le decía hace un momento, la bendición de Dios está atada a su amor. Y lo único que nos pide es que lo amemos igual. Y es bien fácil venir aquí a la iglesia y decirle al Señor, Señor, yo te amo. Cantarle, Señor, yo te amo. Pero no nos paramos de nuestros lugares cuando está la presencia de Dios. No nos postramos, no corremos, no brincamos, no saltamos. Entonces no estamos demostrando amor. Porque su amor fue tan grande que fue a la cruz a morir por usted y por mí, ¿sí o no? ¿Cree usted, amado hermano, que esa demostración de amor que usted dice que le da al Señor es suficiente? Y ahí está el problema, amado hermano. Por eso la palabra de Dios enseña que Dios sabía. Y aún así te escogió. No le estoy diciendo, amado hermano, que usted y yo digamos, Señor, pues si tú ya sabías que así era, así me voy a quedar. No, Dios espera que cambies esa actitud y muestres amor hacia Él. Lo único que Dios te pide, lo único que Dios te exige, si se le puede llamar así, es que lo ames, que creas en Él, porque mire, uno de los problemas que usted y yo tenemos, amado hermano, es la falta de fe. No tener fe en Dios es no amar a Dios. Pregúntele por favor al que usted tenga al lado, ¿tú qué tanta fe tienes? ¿Por qué Jesús pregunta, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Porque es bien fácil decirle a Dios te amo, pero no le creemos. No creemos a su palabra, porque si usted sigue leyendo dice,
amando a Jehová tu Dios, oyendo su voz, siguiéndolo a Él. Es decir, que si tú amas a Dios, tienes que oír su voz y creerle a su voz. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? No temas, confía en mí, yo estoy contigo. ¿Creemos a la voz de Dios? Mire, por ejemplo, con todo lo que sucede en este país, amado hermano, ¿qué tanto confía usted en Dios? ¿Qué tanto cree usted en que Dios lo puede guardar independientemente de su situación legal, independientemente de la situación de este país? ¿Qué tanto confía usted en el Señor? Porque, hermano, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte. Mire, Jeremías dice, yo sé mi plan que yo tengo para ti. Es un plan para darte una buena vida, para darte un buen futuro, para darte paz, para darte tranquilidad. Mire, los que estamos en llamada final decimos, estamos bajo un pacto de paz y prosperidad. Pero cuando empezó la situación con este presidente, amado hermano, ¿cuántos de los latinos que vienen a las iglesias no temblaron? No les dio miedo. ¿Dónde está entonces esa paz? Paz es no tener miedo, paz es tener tranquilidad, es tener seguridad. Hermano, que usted pueda irse por las noches y dormir, descansar, sabiendo que Jehová lo sustenta. Eso es amar a Dios. Esa tranquilidad, amado hermano, es mostrarle amor a Dios. Por eso dice, yo te pongo la bendición y te pongo la maldición. Tú decides qué escoges. Si vas a decidir escoger la bendición, tienes que creerme. Hermano, pregúntele por favor una vez más al que usted tenga ahí al lado, ¿qué tanto le crees tú a Dios? Porque, hermano, es muy bonito que nos prediquen, por ejemplo, Dios quiere levantarte, Dios quiere prosperarte y que todos gritemos amén. Pero al salir allá afuera, demuéstrelo, amado hermano. Demostremos qué tanto amamos a Dios, porque regresando al versículo inicial, decía Éxodo que Dios sabía que el pueblo podía arrepentirse, hermano. Ahora, por eso le quiero repetir, Dios sabía quién era usted, Dios sabía cómo era usted y por eso lo llamó. Mire, hay un dicho que dicen en el mundo, Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. La Biblia dice que Dios no prueba más allá de nuestras fuerzas. Es decir, que Dios sabía que cada una de las luchas que usted ha pasado las podía vencer. Por eso está permitiendo que usted viva esto. Pero su amor, amado hermano, no significa que no vamos a atravesar pruebas, luchas. El problema es que el miedo que nos dan a atravesar esas pruebas y esas luchas frenan el propósito de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, le decía yo a usted, nuestra falta de fe puede frenar, amado hermano, el propósito de Dios para nosotros. Y me gustaría a usted hablarle de algunas cosas que usted y yo, amado hermano, podemos ver en la palabra de Dios que van a hacer que se frene el propósito de Dios en nuestra vida, a pesar de el mucho amor que Dios nos tenga, a pesar, amado hermano, mire, Mateo 17, versículo 5, dice, mientras estaban aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Pregúntele al que usted tenga al lado, ¿a ti te da miedo que Dios te hable? Porque cuando usted y yo nos da miedo la voz de Dios, amado hermano, se frena el propósito de Él en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a tu vida? Porque, mire, yo le voy a poner un ejemplo de mi vida, perdónenme que le hable de mí, no conozco su vida. Cuando yo me casé, a mí Dios me habló y a mí Dios me dijo, yo te quiero bendecir, te quiero prosperar, pero en tu negocio, yo buscaba trabajo, hermano, y no me daban, siempre me decían, sí, estás muy bien calificado, pero, hermano,
de pronto cuando a mí Dios me dice, pero te quiero bendecir en tu negocio, sinceramente a mí me dio un poco de temor, de miedo, porque yo decía, ¿y si no funciona? ¿Y si invierto y nomás no avanza, no camina? Usted sabe, hermano, emprender no es cosa fácil. Y de pronto, amado hermano, platico yo con mi esposa y me decía, mi amor, es que hay que invertir, es que hay que... Y ese miedo a lo que Dios nos dijo impedía ver la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, yo quiero hacer algo grande contigo? Pero tu miedo impide que Dios haga eso en tu vida. A Dios, amado hermano, no hay que ponerle peros, hay que decirle sí, hay que decirle amén. Porque mire, por ejemplo, Gedeón, amado hermano, viene el ángel de Jehová y le dice, Gedeón, valiente guerrero, Jehová está contigo. De todos los pueblos, amado hermano, y no solamente de todos los pueblos de la tierra, de todas las tribus, amado hermano, de todas las familias de Israel, Dios escoge a Gedeón. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que Gedeón contesta? ¡Ah, Señor! Porque mire, ¿dónde estaba Gedeón? Estaba escondido, tenía miedo, tenía temor. Pero hermano, si él tenía todavía alimento era por algo. ¿Qué estamos haciendo usted y yo con lo que Dios nos ha dado? Porque mire, Dios te habla, yo te quiero levantar, yo te quiero bendecir, te quiero prosperar. ¿Y qué haces tú con eso? ¿Te sigues escondiendo? Perdóneme que yo se lo diga, te sigues escondiendo en tu casa, te sigues escondiendo en tu trabajo, te sigues escondiendo o crees en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque, mire, yo recuerdo y me gustaría preguntárselo porque me acuerdo que yo la última vez que estuve aquí le decía, Dios le dijo a Josué, todo lo que pise en la planta de tu pie te lo voy a entregar. No sé si usted se acuerda, yo sí me acuerdo. Y le decía, váyase ahí a la casa que le gusta, písela. Váyase ahí a la concesionaria que le guste, el auto que le guste, píselo. Pregúntele al que usted tenga al lado, ¿lo hiciste? Pregúntele, por favor. Porque, hermano, si Dios te está, a lo mejor usted piensa que es una locura mía, y puede ser que sí, pero Dios puede usar esa locura para ver su fe. Gedeón estaba escondido y le dice, Dios te quiere usar a ti para levantar al pueblo, para bendecir al pueblo, para librar de la mano de Madián al pueblo. ¿Y qué dice Gedeón? Ah, Señor, ¿por qué? Porque su miedo, su temor, su falta de fe impedía el proceso de Dios en su vida. Mire, por ejemplo, Saúl, amado hermano, se va a enfrentar a Goliat. ¿Y qué sucedió con Saúl? Se escondió. Cuando el pueblo de Israel le dice a Dios, queremos un rey, Dios le dijo, él va a salir a pelear las batallas por usted. ¿Y qué hizo Saúl? Esconderse. ¿Qué provocó eso en el pueblo? Derrota, pobreza, estancamiento. Mire, hermano, escuchaba yo un testimonio, bueno, nos platicó un testimonio el apóstol Otto de su vida ahora en el retiro de pastores. Y él decía, ¿verdad? Que le iba muy mal económicamente. Tan mal, hermano, que de pronto su esposa le dijo, solo tenemos el desayuno para todo el mes. Desayunamos y no hay más alimento. Y el apóstol Otto dice, no teníamos dinero, no había dinero. Y le quiero decir esto porque, ¿qué culpa tiene la familia de que el hombre, de que el esposo, de que la cabeza no quiera creerle a Dios? Porque a veces la familia atraviesa procesos por la necedad del padre de familia, por la cabeza. Y hermano, Saúl hace que todo el pueblo se estanque, pero David ve al gigante y ¿qué le dice? Porque David ya había enfrentado osos y leones, porque David ya sabía que había un propósito de Dios en su vida. David ya sabía, y mire hermano, me gusta mucho cómo dice eso, porque ¿qué le dijo Dios al profeta Samuel? ¿Qué fue lo que le dijo? No mires como mira el hombre, porque yo no veo como ve el hombre. Hermano, el propósito de Dios en tu vida no depende de nada, ni qué hayas hecho, ni qué vayas a hacer, porque no importa eso.
algo vio Dios en ti que vale la pena, amado hermano, bendecirte. Porque mucho podemos decir, David cayó en adulterio, engañó a su amigo, lo mandó matar. Sí, pero la mano de Dios estuvo con él, ¿sí o no? Y David sabía, no se ha cumplido el propósito, por eso voy a enfrentar al gigante y sé que no voy a morir. Porque el propósito no se había cumplido, hermano. Por eso, mire, cuando Dios te habla, ¿qué haces? ¿Caminas, avanzas o te detienes? Porque Dios te dice, yo te pongo enfrente de ti, tú decides si escuchas o no escuchas mi voz. Te estoy diciendo, avanza, camina, te quiero bendecir, te quiero levantar, o te detienes con temor como Saúl y Gedeón. ¿Qué hacemos, amado hermano? Amar a Dios es creer en su palabra, confiar en su palabra. Por eso me gustaría una vez más que me ayudara y le preguntara al que usted tenga al lado, ¿qué tanto confías en la palabra de Dios? Porque a lo mejor usted no me cree a mí, a lo mejor usted no le cree a su pastor, créale a la palabra de Dios. Dice el hermano Otto, usted sabe este dicho, no creo lo que veo, creo lo que leo. Porque si usted y yo vemos, hermano, a lo mejor vemos las cuentas de banco en ceros y a lo mejor y hasta le debemos al banco, debemos el crédito hipotecario, la situación del país, etcétera, etcétera, etcétera. Y al ver la situación, solo veo cosas negativas, pero la mano de Dios está ahí. Y el propósito de Dios es precisamente ese, enseñarte a creerle a Él. Porque cuando toda esa situación negativa está rodeándote, ¿quién más puede ayudarte? ¿Qué más puedes hacer más que clamarle a Dios? ¿Qué más podía hacer Saúl, amado hermano, más que clamarle a Dios? Pero él no quiso ver al que estaba detrás de Goliat, pero que sí vio David. Gedeón de pronto le dicen, Jehová está contigo, valiente guerrero. ¿Y qué hizo Gedeón? Mira, Señor, déjame ponerte señales. Mire, hágalo, haga la prueba, amado hermano. Mire, le he dicho yo a usted muchas veces, platicándole de mi esposa, le decía yo a usted, mi esposa le dijo al Señor, y decía yo el otro día en Atlanta, y de verdad lo creo con todo mi corazón, porque la loca de mi esposa le dijo al Señor, te doy un mes. Y yo le dije, mi amor, no le hables así al Señor. Para mí fue una falta de respeto, pero ella me dice, es que yo ya estaba desesperada, no veíamos claro, de pronto el trabajo donde ella estaba tiene que cerrar, nos corren de la casa, se nos juntaron muchas cosas. En su desesperación ella le dice al Señor, mira, Señor, yo no veo claro, pero te doy un mes, te voy a dar tu ofrenda, te voy a dar tu diezmo, y si yo no veo la bendición, si yo no, mire, todavía le dijo, si yo no veo que me alcanza para pagar la renta, si yo no veo que me alcanza para comer, para pagar mis gastos, si todavía que me sobre para darme mis gustos, le dijo, no vuelvo a confiar en ti, te doy un mes. Y le dije, qué gustitos, que yo me vaya a comer ahí de vez en cuando, que se me antoje, que yo me pueda comprar que mis anillitos, que mis aretitos. Híjole, dije yo, está así de plano, está. Pero ese reto que le lanzó a Dios, Dios se lo contestó, amado hermano. Porque el negocio empezó a ser bendecido, empezó a ser prosperado de tal manera, amado hermano, que no hemos vuelto a buscar trabajo. Por eso Dios te dice, confía en mí. La única cosa en la que Dios te permite ponerlo a prueba es en la ofrenda y el diezmo. Haga la prueba, amado hermano. Confía en el Señor. Dé ese paso de fe. Porque mire, Gedeón escondido tenía miedo a quedarse sin nada. Tenía temor a quedarse sin nada. Mire, ¿cuántos de nosotros tenemos temor a la escasez? Mire, sabe, y no lo digo por ofender a los gringos aquí presentes, sabe que el otro día veía yo un estudio, usted sabe, amado hermano, cuando usted va a un restaurante, sea el restaurante que sea, te sirven una exageración de comida, amado hermano, que parece que no has comido en 3 meses. Pero sabe que es una cultura precisamente del migrante.
Como el migrante en su país tenía poco, al venir a este país quiere recibir mucho. Entonces todos los restaurantes te sirven de tal manera que te sientas saciado en un plato, porque en tu mentalidad de migrante no sabías cuándo ibas a volver a comer. Entonces es un ataque psicológico que te están haciendo en los restaurantes. Y muchas veces así somos, amado hermano. Ayúdeme, por favor, y más. Pero en serio, pregúntele al que usted tenga al lado. Pero así en serio, pregúntele. ¿Qué tanto gastas? Pero gastas en lo que necesitas realmente. Porque a veces gastamos, amado hermano, en tonterías que ni nos sirven de nada. Porque como en tu país no tenías, como en tu país había escasez, solo tiras y tiras y tiras y tiras el dinero. Gedeón así era. Tenía miedo a quedarse sin nada. Por eso estaba escondiendo lo poco que le quedaba. Pero hermano, en Dios no necesitas esconderte porque Dios quiere darte a manos llenas. Pero mire, pregúntele al que usted tenga al lado, ¿qué tanto ofrendaste hoy? Porque ¿qué tal si eres para gastar en cosas que no te sirven, pero para darle a Dios? Porque mire, en serio, pregúntele al que usted tenga al lado, ¿qué teléfono traes? Y le aseguro que todos van a traer iPhone, o la mayoría. Y pregúntale, ¿por qué no un Android? No, es que el iPhone es mejor. ¿Mejor en qué? Dígame, ¿mejor en qué? La pila se le acaba más rápido. Las cámaras, las de los Android son mejores, amado hermano. ¿En qué es mejor? La pantallita, los Android sacaron las AMOLED desde antes que los iPhone. Y ya estoy viendo a dos o tres que se están molestando conmigo. No es ataque a su amor por la manzanita. A lo que voy es a eso. ¿Para qué tener algo que no te sirve? Porque no usamos todas las funciones, amado hermano. Esa es la verdad. Pero es que es la moda, es que es lo más caro, es que es lo mejor, pero no pensamos así a la hora de darle a Dios. Y ahí está el problema. Gedeón tenía miedo a quedarse sin nada cuando todo lo que tenía que hacer era darle todo a Dios. Cuando tú y yo aprendemos a darle todo a Dios, mire, Dios no cumplió la promesa que le hizo a Gedeón. Claro que la cumplió, amado hermano. Claro que se la cumplió, pero ese miedo le impedía ver la mano de Dios en su vida. Y no solo en su vida, en todos los que estaban con él. Dios dice una vez más, mi plan es bendecirte, pero yo te pongo la elección. ¿Qué quieres escoger? ¿La bendición? Oye mi voz, confía en mi voz. Mire, hermano, ¿qué tanto confía usted en la voz de Dios? Porque Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu casa, tu parentela, sígueme. Yo te voy a bendecir, te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué tanto confía usted en Dios, amado hermano, como para seguirlo ciegamente? ¿Qué tanto confía usted en Dios, hermano, para enfrentarse al gigante como David? Mire, por ejemplo, hermano, Pablo decía, es que todo lo que yo antes era, ahora lo tengo por basura. Todo lo que fui, todo lo que aprendí, su fariseísmo, su irreprensibilidad ante la ley, amado hermano, todo lo tengo por basura, decía Pablo. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir así? Amo tanto a Dios que no me importa tener que trabajar, que no me importa tener que dejar escuela, que no me importa tener que dejar negocio, con tal de buscar un momento a Dios. Pero muchas veces usted y yo no somos así, hermano. Por eso, mire, ¿por qué le vino esa pobreza a Israel? Por no oír la voz de Dios. Mire, por ejemplo, cuando Dios saca a Israel de Egipto y están en el desierto, ¿era la voluntad de Dios que estuvieran en el desierto? No. No. Como yo a usted le decía al inicio, la voluntad de Dios, amado hermano, era que ellos avanzaran, pero sus miedos, sus temores los frenaron. Y mire, Mateo 8:24 dice, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar,
de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos porque morimos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Mire, hay gente que le tiene miedo a las tormentas. Las tormentas son problemas. No le tenga miedo al problema, amado hermano. Al contrario, detrás de cada tormenta, detrás de cada problema, hay una bendición escondida. Detrás de cada gran dificultad que usted enfrenta, está la mano de Dios atrás de ese problema, que te quiere llevar a un nuevo nivel de bendición, que te quiere llevar a un nuevo nivel de prosperidad, que te quiere llevar a más. Pero no lo vemos. Mire, Jesús les dijo a estos hombres: súbanse a las barcas, vamos a llegar al otro lado. Y se desata esta tormenta. Y dice aquí que ellos pensaban que se morían. Pero ahí estaba Jesús. No los había dejado. Ni en tu mayor crisis de tu matrimonio Dios te ha dejado. Ni en tu mayor enfermedad Dios te ha dejado. Siempre ha estado ahí. Y hermano, dígame usted si no. Uno dice: Señor, si hubiera aprendido a confiar en ti desde antes. Tantos dolores de cabeza que yo me hubiera podido evitar. Cuando usted ve a la distancia y dice: este problema se hubiera solucionado si yo le hubiera creído a Dios desde el principio. Así es lo mismo ahorita. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Que nos da miedo, pero Dios jamás nos ha dejado. Siempre ha estado ahí. Pero ese temor te impide ver la mano de Dios en tu vida. El miedo a un problema, el miedo a una dificultad. No, tampoco le estoy diciendo enfrentemos las dificultades con una sonrisa de boca a boca. No, pero confíe en Dios. Confíe en Dios, porque si usted está atravesando algún problema, hermano, créame que Dios sabe que lo puede vencer. Y eso, amado hermano, va a hacer que la mano de Dios se muestre en su vida. Y mire, le voy a dar una cosa más. No solamente lo que puede frenar, sino lo que muchas veces no hacemos, que frena la mano de Dios en nuestras vidas. Mire, Cantares 1:2. Mire, este ejemplo me gusta. Dice: que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. ¿Sabe qué puede hacer que el proceso de Dios, que la bendición de Dios se frene en nuestras vidas? El no querer tener intimidad con Dios. Por favor, pregúntele al que usted tenga al lado: ¿qué tanto buscaste de Dios esta semana? No nos metamos en problemas esta semana. Bueno, es más, en lo que va del año, pregúntele: ¿qué tanto tiempo a solas pasaste con Dios? Hermano, miren la mujer de Cantares: porque mejores son tus amores que el vino. Hermano, yo creo que el que ha experimentado la presencia de Dios no quiere salir de ahí. Pero si ya experimentamos la presencia de Dios, mire, ¿por qué el drogadicto quiere regresar a la droga? ¿Por la sensación, sí o no? Entonces, o no hemos experimentado la presencia de Dios, o no nos interesa tener amores con Dios. Porque mejor que el vino es la presencia de Dios. Y eso frena, amado hermano, el proceso de Dios en nuestras vidas. Frena muchas veces, amado hermano, lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque nos desentendemos completamente de Él. Lo desatendemos totalmente. Nos alejamos totalmente de Él. Mire, Cantares 3:1: en mi lecho por las noches he buscado al que ama mi alma, lo busqué, mas no lo hallé. Mire, pregúntenle al que usted tenga al lado: ¿qué tanto buscas la presencia de Dios? Porque, hermano, mire, venimos, por ejemplo, esta ocasión, sé que no tienen cultos los días sábados, pero es una ocasión especial para buscar la presencia de Dios. Y yo entiendo que no son cultos normales, hay trabajos, hay cosas que hacer, pero ¿cuántos no vinieron? Y usted y yo que sí venimos, ¿aprovechamos a buscar la presencia de Dios? ¿O qué hicimos? Porque mire, una de las cosas, una de las armas más fuertes para que usted pueda ver la bendición en su vida es buscar la presencia de Dios. Jesús lo dijo: el que busque primeramente su reino,
todo lo demás les será añadido. No necesitas más que buscar presencia de Dios. Y dice, en mi lecho por las noches he buscado a que ame a mi alma, pero muchas veces somos así, en la noche, en la cama, porque eso es el lecho, la cama, tapadito con las cobijas. Señor, no, hermano. Por eso dice, no lo hallé, pero por lo menos esta mujer buscar la presencia de Dios. Válgame la redundancia. Trató de buscar la presencia de Dios. Pero usted y yo, hermanos, sinceramente, seamos muy sinceros, ¿qué tanto buscamos la presencia de Dios? Porque a veces ni en los cultos. Porque miren, por ejemplo, los que están acá arriba ministrando, a veces estás tan concentrado en tu instrumento, en tocar, en las notas, que a veces te olvidas de buscar de Dios, de adorar a Dios. A veces la hermana que recibe está tan concentrada en recibir a la gente, en acomodar a la gente, que se olvida de buscar de Dios. A veces la hermana de lado está tan concentrada en que no se visee, en que se escuche bien, que se escuche bonito en la transmisión, que se olvida de buscar de Dios. Y el culto se fue y nadie buscó la presencia de Dios. Y hermano, qué feo es un culto en el que no estuvo Dios. Qué feo es eso, amado hermano. Yo entiendo, es mi servicio, lo hago con amor. Sí, amén. Pero lo principal es buscar la presencia de Dios. Si usted viene a esta iglesia, amado hermano, si usted le hace la invitación, mire, viene un invitado especial, Dios nos va a hablar. Sí, amén, amado hermano. Pero lo principal era buscar la presencia de Dios. Porque a lo mejor yo no necesito darle una palabra profética, es más, ni siquiera necesitaría predicarle si tuviéramos presencia de Dios. Porque dice su palabra, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? No es la palabra profética, es la presencia de Dios en tu vida. Y ahí está el problema, hermano, que muchas veces las iglesias nos hemos olvidado de lo principal, la presencia de Dios. Mire, yo allá en la iglesia, a los muchachos de la alabanza les he dicho, muchachos, busquemos cultos que no sean desperdiciados, que la presencia de Dios sea una constante en nuestras vidas, porque si la gente viene a buscar la presencia de Dios y se va aquí vacía, perdieron su tiempo y es mi culpa como siervo de Dios. Pero también, hermano, ahora se lo digo a usted desde el punto de vista de la oveja, tal vez ellos se concentraron solamente en su servicio, pero su trabajo también es buscar presencia de Dios. Mire, yo recuerdo un testimonio, no recuerdo quién lo cuenta, pero cuentan este testimonio de un coro de una iglesia muy famoso, un coro de aquí de Estados Unidos. De pronto este coro lo empiezan a invitar por todas las iglesias del país, lo invitan a una iglesia, lo invitan a otra iglesia y se empiezan a hacer muy conocidos, muy famosos. Y todos en este coro empiezan a decir, miren, nos estamos haciendo cada vez más famosos, nos estamos haciendo cada vez más conocidos y el hermano gordito de allá es el que peor canta. Y cada que nos invitan desentona y como canta macizo, nos desentona y decían todos los del coro, me da pena ya que nos inviten porque él hace que nos escuchemos feo. Entonces todos votan por sacarlo, por correrlo. Pero se les olvidó decirle. Entonces al siguiente ensayo del coro llega este hermano y cuando lo ven entrar todos le hacen, ya saben, ¿verdad? Como carne en asador. Todos le dicen, nadie le avisó. Entonces va el director del coro y le dice, hermano, mire, es que todos votamos y pues decidimos que ya te vamos a correr del coro. Y aquel hermano entristecido, afligido, se va a su casa y comienza a orar y le dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que me sacaran del coro si yo tanto que amaba cantarte? Y Dios le contestó y le dijo, ¿qué coro? Pues el coro donde está el hermano fulano, la hermana fulana. ¿Qué coro? Le dijo Dios. Pues el coro de la iglesia. Y Dios le dijo, es que yo no veía ningún coro, yo solo te veía a ti. Yo solo veía tu corazón. Hermano, si usted y yo viniéramos como esta mujer a que me bese con sus besos, porque mejor es la presencia de Dios que el vino. Y como esta mujer, y he buscado a Dios y he clamado por su presencia. Hermano, con un hermano solamente la presencia de Dios llenaría este lugar. Y entonces, amado hermano, todos los que estuviéramos aquí
arrebataríamos bendición. Pero mire, les decía yo, no recuerdo en dónde les decía, por ejemplo, amado hermano, Obed-Edom se lleva el arca de Dios a su casa 3 meses. El arca representa la presencia. 3 meses. Y dice en la Biblia que todo lo que él tenía fue prosperado. Todos los que estaban con él fueron prosperados. Y hermano, les decía yo a ellos, 3 meses. ¿Cuánto tiempo usted tiene de cristiano? Mire, por favor, pregúntele al que usted tenga al lado. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? 5, 10, 15, 25 años. Pregúntele, por favor, ¿y ya vives como Obed-Edom vivía? Entonces estamos perdiendo el tiempo. Porque una iglesia, mire, Cantares 3:6 dice, ¿qué es eso que sube del desierto como columnas de humo con perfume de mirra e incienso? Mire, cuando la gente aprende a entregar su perfume, Dios derrama bendición. ¿Qué frena la mano de Dios en nuestras vidas? La falta de perfume en las iglesias. Cuando Dios se acerca a esta iglesia, a este lugar, a su vida, ¿qué huele? Huele perfume. Mire, es más, acérquese al que usted tenga al lado y olfatelo, por favor, por mí. Huélalo, en serio, hágalo, por favor. ¿A qué huele? ¿Huele a sudadito? Si no huele a sudadito, dígale, no danzaste para Dios. Si huele todavía a perfumito, dígale, te faltó gozarte en la presencia de Dios. Porque ya esto es en el sentido espiritual, hermano, porque ¿a qué deberíamos oler usted y yo? A perfume, perfume grato a Dios. Mire, dice Pablo, presenten sus cuerpos como sacrificio santo. Eso es lo que le agrada a Dios, dice Pablo. Ese es el culto verdadero, dice otra versión. Que nos presentemos a nosotros mismos, que nosotros seamos esa ofrenda. Mire, en la mañana decía el pastor Martín, a veces la alabanza no tiene que ver con música, tiene que ver con qué le das a Dios. Tu canto, tu expresión. Mire, ¿por qué Dios se agradó tanto de David? ¿Qué hacía David? Su esposa se burló de él. Se ha visto muy bonito, decía. Te has visto muy digno, mostrando los calzoncillos, dice una versión. Porque daba marometas, brincaba, hermano amado, de tal manera que se le veía la ropa interior. ¿Y qué contestó David? Si es para Dios, hasta más vil me hago. Pero mire, venimos aquí a la iglesia y no, es que no quiero. Mire, ayer, y lo digo con mucha vergüenza y espero no se enoje mi pastor también. Ayer, hermano, hacía un calor en el retiro de pastores, horrible, horrible, puras temperaturas de 98, 99 y para mí eso es muchísimo. Y luego no prendían el aire acondicionado. Entonces ayer, en el último culto, como íbamos a venir manejando para acá, nos está diciendo el director de la alabanza, gózate para tu Dios. Y volteo con mi papá y los dos, es que no quiero sudar porque nos vamos a ir manejando. Híjole, dije yo. Y todavía ahorita con esto que estoy predicando es una pedradota para mí mismo, amado hermano. Porque yo decía, es que no quiero sudar porque imagínese irse todo sudado, todo el viaje 8 horas. No, guácala, dije yo. Pero David, hermano, a David no le importó. Si hacía frío, si hacía calor, si no hacía. Es gente que está dispuesta a entregar su perfume. ¿Qué puede impedirnos ver la mano de Dios? No quererle dar nuestra ofrenda a Dios. Olvídese por un momento de lo económico. Ya se recogieron ofrendas. Su perfume. ¿Hace cuánto que no derramas? Pero unas buenas lágrimas en la presencia de Dios. Que te gastes, no sé, 2 paquetes de Kleenex ahí enteros de que, Señor, ahora sí estuvo. ¿Hace cuánto no sudas la gota grande en la presencia de Dios de cómo te gozaste? Pero la gente dice, es que el grupo como que no le echa ganas. No, hermano, somos usted y yo. Ese es el problema, que usted y yo a veces no queremos dar perfume. Y se nos olvida que Dios te dice, yo te pongo la bendición, pero tú escógela. Ahora sí, una vez más, pregúntele al que usted tenga al lado, ¿qué estás escogiendo tú? No me digas que la bendición.
si no estás entregando perfume? Porque Dios te dice, yo te quiero bendecir. Ahí está, tú escoge. Tan sencillo que es venir y postrarse y salir bendecidos, amado hermano. Tan sencillo que es venir y alabar y adorar a Dios y salir bendecidos, hermano. Tan sencillo que es. Pero sabe, el cristiano se ha vuelto, y esto lo he dicho mucho últimamente, ¿ha visto usted a los babies? Les van a dar de comer con la cucharita y le hace así todavía el bebé, ¿no? Y le dicen, ahí te va el avioncito, chiquita, abre la boca, y todavía el bebé le hace así. A ver, chiquito, así queremos los cristianos, que Dios nos haga así. A ver, hijito, ahí te va la bendición. A ver, hijito, ahí te va la prosperidad. No queremos hacer ni siquiera la adoración, ni siquiera postrarnos, hermano. Y Dios sí te quiere bendecir, pero lo único que te pide es entrega tu perfume. Derrama tus lágrimas. Porque, hermano, ¿qué no ha hecho Dios por usted y por mí? ¿Qué no nos ha dado Dios? ¿Qué nos cuesta derramar lágrimas en su presencia? Nada. ¿Qué nos cuesta un simple canto lleno de todo nuestro amor, de todo nuestro corazón, sin importar que esté cantando, sin importar que estén diciendo los músicos? Yo decirle al Señor, esto es lo que hay en mi corazón hacia ti. Eso es entregar perfume. Y eso impide ver la mano de Dios. Ya, olvídese por un momento de nuestra falta de fe. Porque a lo mejor puede ser muy difícil creerle a Dios. ¿Qué tan difícil es adorar a Dios? No es difícil. Pero pasan y pasan y pasan cultos, hermano. Y Dios sigue viniendo y sigue viniendo y sigue viniendo. Mire, hace como 3, 4 meses me invitaron a predicar a una iglesia. Y en esta iglesia yo llegué y yo veía ángeles que bajaban y bajaban como con unos frascos. Y lo ponían debajo de las cabezas de los hermanos. Los ponían en esta parte. Y yo veía que los ponían ahí y se subían con el frasco y lo entregaban a la presencia de Dios, y yo nomás veía que Dios movía la cabeza, así como, y otra vez al siguiente culto, otra vez bajaba los ángeles y otra vez ponían el frasco en esta parte de acá y otra vez movían la cabeza los ángeles, se iban, y Dios me dijo, estoy contando las lágrimas que mi pueblo está derramando y no llenan un frasco, dice el Señor. Híjole, dije yo. Y Dios me dijo, diles, ¿por qué ya no me adoras como antes, pueblo? Porque, hermano, Dios te quiere bendecir. El plan de Dios es bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Porque no adoras. Porque mire, cuando usted está en problemas, está en dificultades, ¿a poco no viene? Voy a llegar a la iglesia y me voy a postrar y voy a gemir y voy a clamar, y viene pensando, pero está bien, y un culto más. Hoy estoy cansado, mucho trabajo. Qué fácil es buscar de Dios, amado hermano, cuando no hay necesidades. Pero mire, les decía yo el otro día en la iglesia, aquí en la iglesia no corremos, aquí en la iglesia no gritamos en la presencia de Dios, pero ¿qué tal en casa los gritos a la esposa? ¿Qué tal en la casa los gritos a los hijos? Hermano, aquí no levantamos la mano a Dios, pero ¿qué tal le levantamos la mano a la esposa ahí en casa? Y hermano, perdóneme, pero cuenta, por ejemplo, el apóstol Germán. No sé si usted haya escuchado esta historia que cuenta el apóstol Germán. Llegó una oveja y le dijo, apóstol, ¿qué cree? Me asaltaron. Y le dijo el apóstol, ¿cómo crees, hijo? Sí, me quitaron todo. ¿Cómo? Me subí al transporte y se subieron 2 asaltantes y sacaron pistola y me apuntaron y me dijeron, levanta las manos. ¿Y qué hiciste? Las levanté. Y luego me dijeron, danos todo lo que traes. ¿Y qué hiciste? Pues les di todo, hasta el celular les di, porque con pistola, apóstol. Y luego me dijeron, corre por tu vida, si no aquí te matamos. ¿Y qué hiciste? Corre. ¿Y sabe qué le dijo el apóstol? Mira, hijo, aquí en la iglesia no quisiste levantar las manos para Dios. Se te pidió la ofrenda y no quisiste darle nada a Dios, y a aquellos hasta el celular les diste. Aquí el director de la alabanza te dijo, corre, y no quisiste, y allá rapidito que corriste.
¿Por qué esperarnos a que nos suceda algo malo para hacer algo para Dios, hermano? Por eso, mire, una iglesia que entrega su perfume arrebata bendición. Una iglesia dispuesta a derramar sus lágrimas en la presencia de Dios arrebata bendición. Mire, Cantares 8:7, y voy cerrando con esto porque no me quiero extender mucho. Dice: las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. Bueno, usted puede seguir leyendo, pero mire, que las pruebas no apaguen tu amor, que tus dificultades no apaguen tu amor, porque sabe, hermano, a veces lo que vivimos día a día hace que nuestro amor hacia Dios se apague. Y venimos a la iglesia en crisis, en problemas, y en lugar de buscar a Dios con todo nuestro amor y todo nuestro corazón, venimos apagados. Pero mire, hermano, el amor de Dios por ti y por mí no se apaga. El amor de Dios sigue siendo como al principio, constante, ferviente. Y es que bendito sea el Señor, amado hermano, que a pesar de nuestras infidelidades nos sigue amando. Pero no significa, hermano, que Dios no quiera o que Dios vaya a dejar que pasen y pasen y pasen cultos y usted y yo sigamos fríos. Porque los que son casados me van a entender, la esposa no te deja que pasen 2, 3 días sin que le digas que la amas. Es más, si ya va mediodía, te va a decir: en lo que va del día no me has dicho que me amas. Y te reclama. Ahora, ¿cuánto más Dios, hermano? ¿Hace cuánto que no se avienta usted un buen: Señor, te amo? Pero así que usted lo sienta salir de su corazón, porque, hermano, sí hay muchas pruebas, hay muchas dificultades, pero dice: las muchas aguas no van a apagar su amor. Es decir, las pruebas, las dificultades no deben de apagar el amor, sino al contrario, deben de hacernos querer buscar más de Dios. Porque Dios quiere bendecirnos, hermano. Dios quiere hacer algo con nosotros. El problema es que nos olvidamos perdónenme que lo diga, a veces somos muy malagradecidos con Dios. Señor, mira, me lo has dado todo, todo, y lo único que puedo hacer es cantarte, alabarte, adorarte. No sé qué más hacer, Señor, porque ¿qué más podríamos darle a Dios? ¿Qué más podríamos? Una ofrenda económica, hermano, a lo mejor, pero yo creo que Dios lo que más espera es ver qué hay en nuestro corazón. Gratitud por lo que ha hecho con nosotros, en nosotros. Pero, hermano, muchas veces no hacemos eso.